botón grabar, ya está grabando. Así que muchachos, que tengan muy buena jornada. Pasamos al módulo 5, un módulo más denso. Por lo menos acá aparecen números que va a dar que pensar. Y me imagino que de esas propuestas que va a dar Michael para posteriormente en otros siguientes módulos pasar a la práctica y a ensayar un poquitito esos cálculos, eh, vamos a ver cómo vamos avanzando. Así que eso, muchachos, módulo 5, proceso de importación en Chile. Y sin más, comience nomás, Michael. Yo voy a estar con la camarita apagada por ahora y voy a volver cuando ya empiece la discusión ahí, todo el desorden. Saludos, muchachos, que estén bien. Voy a estar en off. Saludos. Chao, Flavio. Hola, hola, buenas. Mira, ahora viene cierto la parte del módulo 5 y en definitiva es un poco más de tecnicismo, ¿ya? Es un poco hablar de la parte portuaria, de un poco, ¿cierto?, unir esto con el capítulo 4 y con todo lo anterior. Recordemos que esto es como un mix. En el capítulo 4, ¿cierto?, nosotros explicamos la consolidación y cuál era el proceso tanto de full como LCL para llegar al puerto de embarque, zarpa del puerto de embarque y, ¿cierto?, viene el tiempo tránsito, 35, 45, 47 días con transbordo y llega, ¿cierto?, a nuestro país. Ahora vamos a comenzar desde esa, ¿cierto?, etapa, desde cuando el barco recala, desde cuando hace atraque, desde, ¿cierto?, cuando se aproxima y se mete al dique y el barco ¿cierto?, hace atraque efectivo. La idea es un poco enseñar, o más que todo explicar, que la carga no sale el mismo día que el barco arriba, ¿ya? Eso tiene que dar cierto claro, porque eso nunca va a pasar, salvo en el caso de mercancías peligrosas, donde no va a ser el mismo día, pero va a ser horas, cierto, posteriores al arribo, porque la idea es sacar eso lo antes posible y de noche para minimizar, cierto, el riesgo en caso de ocurra un incidente. Pero lo que queremos hacer ahora, y junto con eso también asociar a la tercera parte que dice empresas que participan en el proceso, vamos a explicar un poquito sobre todo qué es lo que sucede cuando haya foro, porque me interesa que tengan, cierto, la idea y la información de que ahora en la actualidad, desde hace como una semana atrás, en promedio de 15 cargas LCL que tengo, 2 están con aforo y los contenedores full, gran cantidad. ¿Y saben por qué? Porque encontraron marihuana en contenedor, aproximadamente 5 toneladas. Entonces, básicamente con esa información que encuentran droga, están fiscalizando y haciendo un retraso completo. Entonces, aquí ustedes van a ver que el tiempo está tardando en demasiado. O sea, lleva un contenedor que arribó el día 10 y estamos 16 y aún no le asignen fecha de aforo. Pero aquí vamos a ir siempre viendo y desglosando el tema, pero dos cosas súper importantes. Primero, explicar por qué, ¿cierto?, la carga no se retira el mismo día. Y segundo, las empresas, qué es lo que participan, los valores, ¿cierto?, asociados. Vamos a ver una factura y unas provisiones de fondo para poder explicarla, ¿ya? Para comenzar esto, primero tenemos que conversar un poco de qué es lo que es nuestro chilito, ¿cierto? ¿Dónde estamos nosotros arribando? ¿Cierto? ¿Dónde se hace el atraque efectivo? En la zona norte, centro, que es especial, no está mencionado ahí San Antonio y Valparaíso, porque después vamos a dedicarnos 100% a ello, y la parte sur. O sea, tenemos Arica, Puerto Angamos, ya Antofagasta e Iquique. Esas páginas, ¿cierto? Ustedes ingresan y podemos ver información general tanto de los sitios de atraque como de las programaciones de recalada, ¿ya? Voy a hacer esta introducción porque después me van a entender por qué estamos ocupando ya terminología precisa. Tenemos, ¿cierto?, zona norte. Para esa zona norte tenemos barcos que arriban, ya sean portacontenedores
o básicamente para la minería, que son maquinaria, carga sobredimensionada, como también, ¿cierto?, cargar el cobre con barcos especiales, ¿cierto?, con características que van a facilitar este carguío del mineral. Eso es para la zona norte. San Antonio y Valparaíso, vamos a saltarlo por el momento porque vamos, ¿cierto?, a hacer una atención específica. Y para la zona sur, tenemos Virquén, Talcahuano y San Vicente, que es en la bahía de Concepción, que, ¿cierto?, se separan 40 kilómetros aproximadamente uno del otro. Por tanto, para la zona sur, ¿cierto?, lo general es traer carga para estos tres puertos. Y existe, ¿cierto?, la parte austral, puerto de Magallanes, donde ciertas navieras ya van a arribar a Punta Arenas para, ¿cierto?, descargar cierto tipo de carga, incluido contenedores, para la zona franca. En realidad, encontrar un servicio en la actualidad de China, de Europa, de Estados Unidos, con destino a Punta Arenas, es complicadísimo porque no existe. Lo que se hace es, ¿cierto?, llegar a San Antonio, Valparaíso, y de ahí contratar a ultramar, ¿cierto?, a Transmares, para que mueva esa carga en tránsito o en cabotaje, ¿ya?, hacia Punta Arenas, ¿ya? En realidad, esas destinaciones aduaneras implican que transportar carga dentro del territorio nacional, ¿cierto?, sin tocar puerto extranjero. Por tanto, ese cabotaje es trasladar la carga desde San Antonio de Valparaíso, ¿cierto?, por un charter y moverlo hasta Punta Arenas. ¿Por qué de esta explicación? Porque a esta zona geográfica solamente llegan cargas full container. Zona norte, ¿cierto?, zona sur, full container. Entendiéndose que uno o dos proveedores, ¿cierto?, van a vender carga a ustedes como consignatario en Chile. Si yo quiero mover una carga full en donde mi contenedor está consignado a nosotros, a la empresa, ¿cierto?, va a poder llegar a zona norte o a zona, ¿cierto?, sur del país sin ningún tipo de problema. Ahora nos vamos a centrar en Valparaíso y en San Antonio, ¿ya?, considerando que ambos tienen muchos sitios, ¿cierto?, de atraque, en donde llegan carga de barcos portacontenedores, recepción, ¿cierto?, de barcos con mercancía peligrosa, tenemos barcos graneleros, tenemos, ¿cierto?, barcos con carga sobredimensionada, y el tema es que tanto Valparaíso como San Antonio tienen esta capacidad, pero el puerto más importante de Chile es San Antonio. Son los que reciben la mayor cantidad de carga y en porcentaje, ¿cierto?, es el que supera a Valparaíso para la recepción de carga que viene desde Oriente, desde China. ¿Ya? En definitiva, ¿por qué mencionamos estos dos puertos? Porque en ellos, ¿cierto?, podemos recibir carga full container, ¿cierto? Y se puede realizar el proceso de la carga LCL, desconsolidado, pero no dentro del puerto mismo de San Antonio Valparaíso, sino que tienen que dirigirse a cierto terminal extraportuario. Si están en Valparaíso, por lo general suben a Placilla. Camión porteador. El camión porteador es el camión más ordinario que podemos encontrar. Es una rampa que sube, baja, o sea, hecho perro los camiones. Pero el objetivo, uno solo, mover carga del puerto al terminal. ¿Cierto? Valparaíso Placilla, San Antonio Barranca. También existen los mismos camiones portadores que no tienen otra función que eso. Entonces, dicho eso, San Antonio Valparaíso, estas dos opciones, resto de los puertos full container, salvo excepciones. Vamos, ¿cierto?, a explicar cómo funciona todo este, ¿cierto?, arribo del barco. Nosotros, como embarcador, ofrecemos un tiempo estimado de llegada. En inglés o en sigla de comercio exterior es ETA. Ya es estimated time arrival, ya es tiempo estimado de llegada. Ese tiempo estimado de llegada
nosotros lo vamos chequeando a través de la página del puerto, en este caso de San Antonio, porque las navieras, a través de su representante, por ejemplo, Ultramar, SAM, que son los representantes de la naviera, solicitan la inscripción de ese barco en el puerto de San Antonio a través de los sitios de atraque, ¿cierto? En la parte naranja usted ve los sitios disponibles que tiene el puerto de San Antonio. Y cada sitio tiene una característica, ¿cierto?, de profundidad y una característica que permite recalar ciertos tipos de barcos. Entonces, ¿qué es lo que hace la compañía, cierto, naviera a través de su representante? Es inscribir, y podemos ver a través de la página que esta información de hoy día, fíjense, que es del 15 de diciembre. O sea, me indica que el día de hoy, 16, ¿cierto? En el sitio de atraque, en el sitio, ¿cierto? 4, puede llegar el Santo Express y el Polar Ecuador. Ese horario en color rojito es porque, ¿cierto?, va a realizar el arribo en ese horario. Todo esto son tiempos estimados, ¿ya? El que está con color verde, por ejemplo, el AOT Maersk, es porque ya hizo recalada a las 5 de la mañana, o está programado más bien para hacer arribo a las 5 de la madrugada, ¿cierto?, del día 18. Ya está confirmado que va a ser recalada en esa hora. El tema es que estos que están aquí viendo en la planilla son los tiempos estimados de llegada. ¿Ya? ¿Qué sucede? ¿Cierto? ¿Qué sucede? Como ven en el barco, ese barco de MSC va a arribar a puerto, pero no necesariamente va a cumplir con el tiempo estimado de llegada. Eso que ustedes están viendo acá es una programación de faena. O sea, el barco se programó. En este caso, ¿cierto? Tenemos una ETA, ¿ya? Una ETA que es para el día 12 de diciembre a las 21 horas, y el horario de atraque de efectivo, o sea, el barco se programó para llegar el día 12, pero no llegó el 12, llegó el día 15 de diciembre a las 9:55, por tanto, ya tenemos, ¿cierto?, un retraso de lo que nosotros teníamos estimado a lo que realmente sucedió. Puede haber sido por marejada, puede haber sido cierto porque se quedó a la gira, porque el sitio de atraque no estaba disponible, 10.000, ¿cierto? Cosas que pudieron haber pasado. Entonces, ya existe un cierto retraso de lo que teníamos programado. El mismo día 15 a las 9:55 comenzó, ¿cierto?, con las faenas de descarga. O sea, sacar todos los contenedores, toda la carga sobredimensionada, todo lo que trae el barco, excepto las mismas plumas de, ¿cierto?, su infraestructura. Todo el resto se baja. Y todo eso demoró casi 2 días y medio, ¿cierto?, del 15 de diciembre al 18. Por tanto, el día 18 tenemos toda la carga en puerto, en STI. Por tanto, ya sabemos desde ahora que el día que nosotros programamos un arribo, puede que por el mismo día o puede que se retrase. Y cuando se hace el arribo, ¿cierto?, hay un programa de descarga. Por tanto, nosotros ya sabemos que del día 12 que teníamos programado la llegada, recién tenemos los contenedores abajo del barco el día 18. Y eso, amigo, empieza el proceso. Porque ahora, ¿cierto?, en ese mismo momento, o para hacer más efectivo este proceso y más rápido, días anteriores, la naviera, el agente de aduana y los terminales deben tener toda la información, ¿cierto?, conjunta. ¿A qué nos referimos? La agente de aduana ya tuvo, ¿cierto?, que tener unos 4 o 5 días antes el house deal corregido, la factura, el packing list, certificado de origen, con la declaración de ingreso, ¿cierto?, ya presentada ante el Servicio Nacional de Aduana. Y junto con esto, nosotros, ¿cierto?, como embarcadores, ya haber corregido esa información y haber pagado a la naviera. Y haber presentado una carta de responsabilidad donde yo digo, ¿sabe qué? Este contenedor
yo quiero que se reciba o técnicamente se manifiesta, donde yo quiero que ese contenedor llegue, ¿cierto? A Puerto Colombo, a SAAM, al mismo STI o al terminal que la naviera trabaje. Por tanto, desde ese terminal me van a dar una fecha y una hora de entrega. Por tanto, estas tres, ¿cierto?, empresas que aparecen en este proceso deben estar completamente en línea y junto con eso ya con la documentación lista para el proceso. Ahora, cierto que vimos en el dibujo que se pretendía llegar el 12, llegó el 15, se descargó y el 18 tenemos toda esa carga, ¿cierto?, en puerto. El terminal en esa instancia me dice, Michael, ¿sabe qué? Su contenedor lo vamos a retirar, ¿cierto? O se va a entregar el día 19 a las 10 de la mañana. Ya eso tiene un turno de hora y entrega, pudiendo ser en horario súper cómodo, o puede ser, ¿sabe qué, Michael? Mañana tenemos entrega de su contenedor a 2:55 AM. Por tanto, ahí hay que estar con el camión y la logística. Entonces sabemos, en definitiva, que ya del 18 al día 19 podríamos, ¿cierto?, contar con la entrega. Pero ¿qué pasa? Esas cositas de advertencia, ¿qué es lo que nos informan? Que aparecen nuestros amigos de aduanos de SAP y nos dicen, ¿sabe qué? No, su contenedor no puede salir porque tenemos que hacer aforo físico o inspección del SAC. Por tanto, el día 19, que nosotros pretendíamos que a las 10:55 se retirara el contenedor, no se va a retirar. Y me van a entregar la aduana, no el mismo día, sino que tal vez a los días siguientes, una fecha donde se va a dar cierto ese aforo, esa fiscalización. Por tanto, si nosotros de alguna forma podemos ir acotando esta entrega, podríamos ser la parte pesimista y decir, pucha, este tiempo de tránsito me tocó a mí con las fiscalizaciones, con todo lo que pudo haber sucedido, en vez de llegar el día 12, llegó el 15, se desconsolidó, o sea, se descargó el 18, el 19 había entrega y tuvo aforo. Ese aforo se demoró 5 días más. Por tanto, podemos, ¿cierto?, en el peor de los casos, entregar el contenedor de nosotros. Si es que no encontraron nada extraño dentro del contenedor, tener una entrega casi de 7 a 10 días posterior a la fecha, ¿cierto?, de arribo del barco. Por tanto, acá lo que tenemos que visualizar es que nunca jamás vamos a poder tener la carga el mismo día, ¿cierto?, que se arriba y que las fechas son estimadas, ¿ya? Por tanto, hay que razonar y de alguna forma saber y dar unos días extra para nosotros poder entregar nuestra carga al cliente porque puede ocurrir, ¿cierto?, lo de este ejemplo. Ahora para el LSL nos demoramos un poquito más, ¿por cierto? Porque el contenedor full siempre va a estar en STI, en este caso que mencionamos, una vez que se descarga. Pero el camión portador va a cumplir la misión de subir el tarro, ¿cierto?, el contenedor al camión y llevarlo hasta Puerto Colombo. ¿Por qué colocamos Puerto Colombo? Porque es el terminal que actualmente trabajo y después me interesa que hagamos un documento que es como el más costoso, ¿ya? Una vez que esta carga llega a Puerto Colombo la recibe y ¿qué es lo que hace? Entrega una programación, una fecha y una hora de, ¿cierto?, de desconsolidación. Y esto por lo general es en la tarde, de 2:30 a 4:30 de la tarde. Por tanto, nosotros, si volvemos al ejemplo, a lo mejor del día 18 que tenemos la carga ya abajo del barco y nos dicen, pucha, el día 19 llega al terminal Puerto Colombo y Puerto Colombo dice, Michael, el día 20 tenemos desconsolidación, ¿cierto?, desde las 2:30 hasta las 4:30. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Voy con mi camioncito, ¿cierto?, a retirar la carga, mientras ocurre eso en el terminal extraportuario. O sea, grúa horquilla, saca carga y saca carga y saca carga del contenedor para posicionarla en un costado para poder hacer el retiro directo. Si es indirecto, eso pasa a almacenaje. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando, ¿cierto?, comienzan la faena
o un par de horas antes, cuando nuestro camión ya va rumbo al terminal, nosotros preguntamos, pero ¿cuándo vamos a poder nosotros sacar la carga del terminal y llegar a nuestra bodega? Pero esto a lo mejor no va a poder pasar porque de nuevo, ¿cierto? Pueden aparecer nuestros amigos y nos van a fiscalizar. Y esa fiscalización cumple, ¿cierto?, el mismo procedimiento anterior al full container. Nos informan que, ¿cierto?, tenemos fiscalización, por tanto llamo al transporte, digo, amigo, marcha atrás y vas a comprar un jugo a la Copec y se devuelve porque hoy día no sale la carga. ¿Y qué es lo que implica? Que tenemos que esperar, ¿cierto?, un par de días a que el SAC pueda hacer la inspección. O si es que tenemos suerte, ¿cierto?, pero una suerte única y espectacular, puede que ese mismo día la fiscalice y la afore. ¿Cierto? El tema es que cuando nosotros ya tenemos la opción, ¿cierto?, de tener la información de la posible fecha de entrega, puede ocurrir estos escenarios. Y lo importante es saber que cuando hay carga para desconsolidado, probablemente se demore un par de horas o un par de días más de lo que teníamos presupuestado. En definitiva, lo que me interesa que ustedes sepan y que puedan analizar es que llegando al barco, ¿cierto?, no se va a poder entregar la carga el mismo día. Esta fue como la primera parte del módulo en donde entregamos, ¿cierto?, un poco de información, más que el proceso completo de cómo se descarga, de cuántas grúas se ocupan, de qué barco recala, en qué sitio. Me interesa que pudiesen de alguna forma ver la secuencia casi completa, porque hay muchos detalles que faltan, mucha documentación que mencionar, pero la generalidad de todo esto se resume bien completo en eso que mostramos. Y ahora, como la segunda parte que me interesa que ustedes conozcan es las empresas que van a participar, ¿ya?, en este proceso. Tenemos a Puerto Colombo, que es el cierto terminal, uno de los terminales que trabaja para tanto carga consolidada como full container, y sí o sí se tiene que utilizar para la desconsolidación, porque en base a eso, ¿cierto?, ellos en ese recinto pueden fiscalizar, pueden realizar la faena, y son terminales, ¿cierto?, que son extraportuarios y que están bajo la potestad de la aduana, por tanto, no puede sacarse carga hasta que se paguen los impuestos y hasta que la aduana dé el visto bueno. Y de la mano de esto que comentamos aparece aduana y SAC, ¿cierto? Aduana son nuestros padres y no tenemos nada que hacer en relación al tipo de inspección. Y ellos son bastante, ¿cierto?, rigurosos, pero también hay que depender del fiscalizador, ¿cierto? El fiscalizador muchas veces es el que me va a hacer desarmar el contenedor completo y va a demorar 2 días. O un fiscalizador, ¿cierto?, 2 cajas y es suficiente para que ellos queden conformes en base a esta revisión. Y el SAC es básicamente lo que ve el tema de la madera, ¿cierto?, el tema que se relaciona con el ingreso de algún tipo de insecto o de algún bicho que pueda afectar el patrimonio, nuestro entorno. También se pueden sumar otras entidades, ¿cierto? ISP, Ceremi, dependiendo del tipo de producto, pero acá estamos viendo la generalidad. Y junto con esto aparecen nuestros amigos de la agencia de aduana. Recordemos que para el transporte marítimo, aéreo o terrestre, cuando la carga supera los $1.000 CIF, es obligatorio ocupar al agente de aduana. Ya, si no quisiéramos ocupar al agente de aduana, pero solo, ¿cierto?, solo va a ser posible cuando la carga sea menos de $1.000 CIF, el representante legal de la empresa puede asistir a hacer, ¿cierto?, este trámite, pero desde mi punto de vista va a ir solamente a dar vueltas porque la carga sí o sí se fiscaliza el 100% de las veces, sí o sí va a tener que ir a hacer la declaración de ingresos simplificada,
bajar a la aduana de Buchef, esperar que el fiscalizador se la gestione, subir al terminal, ir al banco. En realidad, ¿cierto? Está la opción. Pero para el que no sabe, va a ser complicado y va a tener cierto doble costo porque va a salir la carga sí o sí con aforo. ¿Ya? Y esta agencia de aduanas, por instrucción del Servicio Nacional de Aduana, son aquellas empresas que representan a los consignatarios para poder hacer toda esta gestión y generar, ¿cierto?, la declaración de ingresos junto con el resto de documentación y procesos que puedan de alguna forma aparecer. Ahora, ¿por qué, cierto, Puerto Colombo? ¿Por qué nosotros trabajamos hace mucho tiempo con Puerto Colombo? Porque utilizamos naviera y manifestamos la carga a este terminal. Pero, sin embargo, ya en la actualidad todos los terminales tienen tarifas similares, ya tarifas que se parecen y que son bastante altas. Entonces, aquí, como lo que nosotros, ¿cierto?, intentamos demostrar aquí no es obtener una demanda de Puerto Colombo, ¿cierto?, sino que mostrar una fotografía real del costo. Si ustedes se dan cuenta, el principal costo y valor, ¿cierto?, es el apoyo al cliente en servicio documental de importación, ¿cierto?, y un apoyo documental para la internación. O sea, entre los dos valores fluctúa, ¿cierto?, 148, casi 50, 150 lucas, por solamente ese proceso. Y ese apoyo documental es para todas las cargas, y si ustedes pueden ver las facturaciones por unidad. Por tanto, independiente de que la carga traiga 5 metros cúbicos o 15 metros cúbicos, ese valor se va a aplicar igual. Por tanto, me da, ¿cierto?, a entender que es bastante caro. Y lo otro, ¿cierto?, que es examen físico y apoyo a la carga suelta, es básicamente colocar y sacar la carga tanto del camión como del rack, como, ¿cierto?, de la posición de almacenaje, y eso es por tonelada metro cúbico. O sea, esto se cobró en base a 2.27. Pero ¿no creen ustedes que cobrar, ¿cierto?, casi 230 lucas por 2.27 metros cúbicos me está dando una relación de casi 100.000 pesos por metro cúbico? Es algo yo encuentro que es excesivo, porque esa misma carga desde China, que la hacemos a través de MAP Logística, el costo, ¿cierto?, de manipulación, de consolidado, de porteo en China y de transporte hasta Puerto de Valparaíso San Antonio, ¿cierto?, lo cotizamos $95 por tonelada metro cúbico. O sea, con suerte, 100, 110.000 pesos por el proceso internacional, versus, ¿cierto?, los 220 que va a tener y que pagó este cliente en relación a gastos portuarios, gastos extraportuarios de operativa, ¿ya? Por tanto, creo que gran parte del costo que cada operación, ¿cierto?, incluye y que hay que considerar, se la lleva este almacén, ¿ya? Este Puerto Colombo. Y eso es una parte, ¿cierto? Porque ahí viene quienes aparecen los agentes de aduana, que ¡fum! Ahí viene como otro cierto palo en relación al costo, y ahí, ¿cierto?, se nos vuelve a encarecer, porque ellos tienen costos también bastante caros. Y adivinen lo que vamos a mostrar: una provisión de fondo que corresponde a, ¿cierto?, la factura anterior. Por tanto, en esta provisión hay que tomar en cuenta lo que contiene la provisión y qué es lo que es. Recordemos que la provisión de fondo es, cierto, un documento que envía el agente de aduana con valores aproximados, y más que aproximados, bastante elevados a la realidad, para que ellos puedan proceder al pago de todos estos costos. ¿Y por qué digo que la provisión es mucho más elevado de lo usual? Porque ahora lo vamos a comparar con la imagen anterior, ¿ya? Esta provisión siempre va a ser elevada porque la gente de aduana trabaja con el dinero de los clientes. Ellos no van a aportar ni van a prestar plata, ¿cierto?, para poder realizar el proceso. Y en lo que yo creo
comprendo, he visto y sugiero es que cuando ustedes realicen un proceso y tengan que, ¿cierto?, analizar una provisión de fondos, consideren lo siguiente. El honorario de agencia de aduana, ¿cierto?, va a corresponder a lo que ustedes negociaron con ellos. 0,30, 0,35 por cierto, un porcentaje sobre el valor CIF, con un mínimo de 120, de 150. Por tanto, esos honorarios siempre van porque es lo que cobran ellos y va en la cotización que, cierto, le van a entregar a ustedes. Dentro de esta cotización hay un gasto de despacho. Ese gasto de despacho, ¿cierto? Técnicamente es la carpeta que ellos deben abrir y comenzar a trabajar para este proceso de, ¿cierto?, internación. Y, entre comillas, si ustedes le preguntan a la gente de aduana por qué el valor tan elevado, porque esa carpeta, ¿cierto?, por instrucción de la aduana, debe quedar y permanecer en cierto resguardo de ellos durante 5 años. Entonces deben arrendar una bodega para mantener todas las carpetas almacenadas durante 5 años. Y esa seguramente oficina externa va a tener un costo mensual y la prorratean por este valor. Por tanto, en definitiva, sí o sí correspondería. ¿Ya? Hay un costo, el cuarto, que dice transmisión EDI. Son 3 lucas que es la transmisión, ¿cierto?, que ellos hacen de la declaración de ingresos. Se sientan con su computador, la hacen y la transmiten electrónicamente al Servicio Nacional de Aduana. El Servicio Nacional de Aduana la devuelve con la aprobación o el rechazo, ¿ya? Y es ahí el primer filtro donde nosotros podemos saber si nuestra carga va a tener aforo o fiscalización, ¿cierto?, física. ¿Por qué me salté porteo y movimiento de carga en puerto? Porque esos dos los vamos a sumar y los vamos a comparar con la factura de Puerto Columbo. ¿Qué dice la gente aduana? Dice, son 2,27 metros cúbicos. Y como es Puerto Columbo, ya que es el más caro, vamos a provisionar, ¿cierto?, un porteo y un movimiento de carga en puerto que van a sumar las 470 lucas, ¿cierto? Pero en definitiva, lo que salió fueron 226 y fracción más IVA, cercano a los 300 y tantas lucas, ¿cierto? Eso fue lo real, 350 lucas. Pero lo que hizo la gente aduana, provisionó 470 para no quedarse, ¿cierto?, en una cifra menor de lo que corresponda. Ahora, todo esto, como es una provisión, después se van a juntar facturas de la agencia, ¿cierto?, las facturas del Puerto Columbo ya las vimos, y otras facturas que puedan aparecer. Ahora, lo que yo marqué, ¿cierto?, en amarillo, es porque hay veces, ¿cierto?, que hay que tener cuidado porque aunque no se ocupe, te lo cobran igual. Entonces ahí ojo al charqui, ¿cierto?, con una lupa gigante para saber si realmente cobra lo que le estaban cotizando. Movilización y valija, 25 lucas, yo creo que sí aplica, pero se podría negociar de cierta forma porque la movilización y valija es lo que muchas veces cobra, ¿cierto?, el agente de aduana en terminales porque el funcionario se movilice, ¿cierto? Cuando haya aforo, el tax, el colectivo o la misma valija. Por tanto, puede que sea válido, ¿cierto? Pero considero que igual es un poco alto. Y el tema de habilitación, ya esa habilitación hay que tener mucho cuidado porque habilitación se denomina al término, ¿cierto?, que ocupa el terminal extraportuario cuando trabaja fuera del horario normal. Los terminales extraportuarios comienzan a las 9 de la mañana, de lunes a viernes, y terminan a las 5 de la tarde. Si yo me pasé en el horario, ¿cierto? Si entré el camión a las 4:30 y se acabó la carga a las 6, probablemente esa habilitación me la cobren porque están trabajando después del horario, ¿ya? Pero si yo sé que mi carga la retiré a las 2 o 3 de la tarde del día siguiente y me cobran la habilitación, tengo que decir que eso no aplica porque en realidad no la retiraron en un horario después del normal. Entonces, ojo que la cobran, la provisionan, la cotizan y a veces, cierto, nos facturan, pero eso nunca ocurre. Lo otro, el trámite urgente.
Trámite urgente y algunas agencias van a que lo aplican por el modo pandemia, o sea, por estar en pandemia, ya, o sea, ya se levantan cobrando 23.267 pesos. Imagínate, ese despacho lo cobran por día al día o por 20 al día. O sea, son 400 lucas, porque que igual a nosotros nos gustaría cobrar por trámite de pandemia. Pero en definitiva, a lo que voy yo es que hay agencias de aduana que van a cotizar servicios y que muchas veces hay que preguntar a qué se debe, por cierto, porque no es llegar y pagar. En definitiva, esto que estamos viendo ahora, vamos a ir con lujo detalle en el capítulo que viene, porque en ese capítulo es documentación, es liquidación, de qué es lo que cierto pasa después en el terminal extraportuario, cómo cierto podemos, la facturación, cómo es más cálculo numérico y explicación de cada uno de los documentos, cuando se emite la declaración de ingresos, cómo se paga, cuando se declara, en realidad es un poco más latero, pero la parte documental también es válida, porque si yo no les muestro esta documentación, o si yo no les muestro, ¿cierto?, la factura de Puerto Colombo, no tendrían cómo saber si es que le están cotizando y cobrando lo correcto, ¿ya? Y en definitiva, me interesó mostrar esas dos facturas para que ustedes vieran la realidad, vieran lo que realmente ocurre, ¿cierto?, en MAP Logística. Y el último empresa que participa en este proceso, una vez ya que salimos, ¿cierto?, de ataque de Colón que nos dio posterior a los 10 días que llegó el barco y nos entregaron la carga post-aforo, las dos opciones son carga full, carga LCL. ¿Cierto? En el módulo 4, y acá empezamos siempre a hablar de full y LCL porque es las únicas dos opciones que existen. No hay más, ¿ya? Y para el full, llega, ¿cierto? Nos dan el apruebo, nos cierran el contenedor con un sello provisorio y cargamos el contenedor sobre la rampa normal de 1.20, ¿cierto? De alto, de 18, de 7 metros de largo y le llevamos nuestro domicilio, se descarga y posteriormente se entrega en terminal del mismo lugar donde se salió o se puede solicitar a un terminal en Santiago tal vez, pero es tiempo perdido porque siempre te dice que no tienen espacio. Pero eso va a depender de la naviera y de la gestión que uno pueda hacer. Pero si no es así, el valor de mercado son aproximadamente 295 más IVA, retirarse a Antonio Valparaíso, Santiago, y entregar en Puerto la unidad vacía. Si la traemos de Puerto Colombo, ¿cierto? Es carga por tonelada o metro cúbico, y ahí hay que prestar atención a el cubicaje, si es que de alguna forma sale más fácil despaletizar la carga en terminal y tú cargarla, ¿cierto?, a pulso sobre el camión, o también tú puedes ir con tu vehículo que sea idóneo, claro, para poder mover la carga. Por tanto, esa es una tercera opción que a veces se da y que conlleva un poco más de trabajo porque tengo que instruir e inscribir la unidad que ustedes quieran ingresar a Puerto Colombo para que ingresen, retiren la carga y tienen que llevar los EPP, ya los equipos de protección personal, que son los bototos, chalecos, ¿cierto? Y casco. Y algunos que son más complicados piden una antiparra, pero ya eso es fuera de lo común. Y, ¿cierto? Con este proceso de importación, lo que pude hablar, ¿cierto? En esto como 50 minutos, es el proceso simple, ¿ya? No, es lo más simple que se puede explicar porque dentro de su simplicidad hay varias cosas que van al detalle y que se necesitan números, pero intenté de explicarlo normalmente y me interesan esos dos pasos. Que sepan que bajo ningún motivo, pasamos circunstancias, llega el barco y a la misma, o sea, llega el barco y usted está en el puerto esperando el contenedor, eso no existe. ¿Ya? Y segundo, que hay varias empresas, ¿cierto? Como terminales extraportuarios, como los agentes de aduana, como los transportes terrestres, que tienen que cotizar. Esto funciona en base a cotización, en base a interpretación y en base a lo que yo les pueda dar, porque esto que yo veo acá, lo veo todos los días. ¿Ya? Y mi intención es que ustedes coticen
y que digan, mira, me enviaron la provisión de fondo, pero es cierto, dice trámite urgente. Y usted dice, pero es que Michael una vez nos explicó de que ese trámite urgente probablemente no es. Y básicamente se van con otra agencia aduana o cotizan con otra. Esto, mi amigo, es siempre, siempre cotizar del módulo 1 al módulo 5000 que tenemos preparado. Hay que cotizar, tener más de una propuesta sobre la mesa, evaluarla, ¿cierto? Y sobre todo, una vez que terminó el módulo, tener la hoja de costo y sobre todo, incluir los costos más altos de este proceso, que fue el terminal extraportuario y el agente de aduana. ¿Ya? Por tanto, esto fue como el resumen, porque esto podríamos estar hablando, ¿cierto? Fácilmente 2 días de corrido, porque se necesita mucha información extra, mucho documento, pero en definitiva, el módulo 5 era eso, explicar de que hay tiempos de espera bastante largos, qué es lo que sucede, qué es lo que no, qué pasa si su carga sale en forma limpia, si aparece SAC, si aparece aduana. Entonces, ahora, Flavio, usted va a abrir el micrófono y va a empezar el debate hasta las 4:33 AM, ¿ya? Gran debate. Claro. ¿Cómo les fue, David, Eduardo? ¿Qué les pareció esa, por lo menos esta, anticiparse, entre comillas, algunos cálculos, algunos cobros extra y todo lo que tenga que ver con el proceso ya de embarque a Chile, al país? Oye, son hartos pasos que uno tiene que ir ahí aprendiendo y sobre todo calculando, así que no, estuvo súper buena ahí la disertación de Michael, y ahí vamos a sacar el provecho porque yo anoté hartas preguntas que me quedaron colgando ahí. Comience nomás entonces. Démosle entonces por la pregunta. Sí, si quiere comenzar ahí mi colega. De hecho, David, son tantos pasos que ese tarjetón de entrega que te lo da el puerto lo puedes obtener directamente del terminal o simplemente de la página web. Entonces tú ingresas con una clave, colocas el número de contenedor y te da la fecha. Pero yo soy súper incrédulo, entonces llamo al terminal y pregunto si la fecha corresponde, porque la entrega, yo he tenido ciertos BLs que tienen 4, 5 contenedores. Y créeme, David, que la hora de entrega es cada 5 minutos y de madrugada. O sea, por ejemplo, me entregan el contenedor el día 17, el contenedor, las 4 letras, 6 dígitos de verificador, a las 2:55, el otro a las 2:59 y otro a las 3:04. Si yo no tengo el camión en esa hora, el contenedor automáticamente cambia, ¿cierto?, de condición directa a condición indirecta. Y de ahí aparece, ¿cierto?, la famosa frase, se te cayó el contenedor a piso, y ahí la tragedia. Ahí, amigo, llanto. Eso mismo te iba a preguntar, pues, o sea, ¿quién asume el costo cuando el contenedor cae a piso? ¿Adivina quién? Nosotros. O sea, nosotros porque si no fue gestión mía. Yo tengo que obligarme, amigo, obligado a quedarme desde las 2 de la mañana, o sea, siempre lo hago, pero en este caso, para ejemplificar, desde las 2:58 hasta las 3:10 y llamar por teléfono al chofer. Pero Ya. tengo que tener, bueno, aquí la pizarra, pero hay una pizarra atrás, ¿cierto?, que está llena de cosas, de información. Ya. Y hay que tener el teléfono, ¿cierto?, del chofer. Entonces, una vez que vaya a cargarte, amigo, sí, tengo el camión aquí, ahora nos vamos al depósito para entregar mañana en la mañana. Y no es solo eso, sino que son 3 camiones, pero yo no puedo llegar con los 3 camiones a las 9 de la mañana en el martes siguiente, como sí. los descargan. Mm. Entonces, amigo, yo quiero los camiones cada 2 horas. Entonces, a ver, primero llegan los 3 a la bodega, ¿cierto?, al sitio de acopio donde estamos nosotros, los choferes se recuestan y el primero sale a las 8. Claro. Después sale a las 10 y sale a las 12. Entonces la bodega sabe que tiene que mover la grúa horquilla, trabajar las paletas y cierto todo el operario el día entero porque hay que descargar los 3 tarros. Entonces, cuando yo envío la información a la gente de aduana, cuando le envío house bill, factura, packing, unos 3-4 días antes con el BL corregido por parte de la naviera, ¿cierto? Se da por entenado que es un retiro directo.
Por tanto, yo tengo que tener todo ya hecho para que la gente inscriba directo. Y una vez que se inscribe directo, yo tengo que buscar la rampa por todo Chile para que llegue a ese horario. Si no cumplo con ese horario, pueden haber, ¿cierto?, muchos problemas y pueden haber muchas personas, ¿cierto?, que generen este problema. Por lo general, el transporte, yo digo, pucha, ¿sabéis qué? El chofer se quedó dormido y ahí el chofer lo saco a pasear de puro reto, ¿ya? Pero si no llega, ya es culpa mía, porque yo tenía la obligación de que el chofer llegara. Otras veces, porque la gente va a tener que estar ahí para hacer el cruce. Aquí vamos a obtener varios términos, ya que son propios de este negocio. El cruce es donde la gente va a tener que asistir al terminal y tener el teléfono del chofer para decir, ¿te entraste donde estáis? Para pasar la documentación, para pasar el ticket y poder entrar. Entonces, tanto yo como el chofer y la gente aduana, los tres despiertos en la madrugada para poder sacar eso. Y así funciona. Por eso nuestro, aunque la gente no lo crea, esto es mucho detalle. Y si yo no tengo un camión, primero que me indican, no puedo decirle, amigo, vuelvo más rato. No, amigo, usted ya perdió porque la secuencia está hecha para los 5.000 contenedores que se entregan. Entonces de ahí viene, ¿cierto?, la urgencia de que por qué nosotros trabajamos, ¿cierto?, 2, 3 de la mañana, porque no es porque nos guste desvelarnos, sino que porque necesitamos que eso pase. Y con la carga LSL pasa lo mismo. Si yo mi camión no lo tengo antes de que empiece el desconsolidado, tampoco puedo entrar. Claro. Y a veces hay flete falso porque llego y el camión se tiene que dar la vuelta y Michael sería todo. Entonces, hay muchos riesgos que se corren, pero yo sé la pata de los caballos que metí, yo sé que hace 16 años donde estoy metido, entonces lo cuento como anécdota, pero como me pasa 3, 4 veces como ahora, ya no es anécdota, porque es un flete falso de 4 o 5 transportes, y ya empieza a dolerte el bolsillo. Pero, claro, gracias a quien trajo la marihuana, la escondió mal, la aforaron y ahora tuvieron todas las cargas con la... Pagan todos ustedes, claro. Es verdad. Claro, ahí cierto es un trabajo minucioso. Por eso la gente dice que anda ahí alterado. ¿Cómo no andar alterado si tengo que coordinar todo para que salga como color? Entonces, esto es un estrés constante que hay que saberlo llevar, pero así funciona. A ustedes se dieron cuenta de qué tan minucioso, cuántas veces tenemos que preguntar, ¿cierto?, en la página de San Antonio, de Valparaíso, cuándo llegan, por qué se retrasó, y así se nos lleva todo el día. Es un trabajo minucioso. Para que algo sea algo bueno, ¿cierto? No es lo que todo el mundo piensa. Ver que viene un barco que llega. Todo esto que estamos entregando es información privilegiada, porque estoy seguro que ustedes no vieron nunca, ¿cierto?, la especificación de la planilla, cómo se descargaba. Entonces, todo esto lo estamos transparentando porque la idea de nosotros es que les interese el rubro y que sepan que hay detalles. Y cuando alguien comerse esto, ustedes van a saber la información. Por tanto, van a estar con más conocimiento que el resto. Y eso es lo que nos interesa, que vayan adquiriendo el conocimiento. No al tiro porque es imposible, yo me demoré 16 años, pero entregar la información privilegiada que el resto no la quiere entregar porque la gente no le gusta que el resto aprenda, nosotros es todo lo contrario. Nosotros nos encanta que la gente aprenda y aunque le cueste cierta información que otra parte no van a encontrar. Así que con Flavio estamos preparando unos programas para el futuro, estamos trabajando con esto PPT, entonces hay harta información que hay que absorber, ¿por cierto? De a poquito, pero hay que aprender. Sí, no es verdad con eso. No, yo sé que harta pega. De hecho, yo vivo acá en Plací y tengo amigos camioneros y yo estaba con ellos a las 2 de la mañana en San Antonio, así que Sí, sé que ustedes sí, no paran. Sí. Exactamente. Oye, Michael pregunta, tú hablabas del aforo, que puede ser ya sea carga LSL o FSL. O full, claro. O full, claro. Pero yo te entendí que cuando están, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de una carga FSL full. Ya, claro. Te carga el camión y ahí te pueden, padre amigo, vamos a hacer una inspección, una aforo. Mira, ¿Cuándo te avisan eso? Esa es mi pregunta. O sea, ¿están así, no, usted no se puede ir, vamos a hacer un aforo o ya te avisan un par de horas antes? No, pues mira, para la carga full container, cuando el barco se descarga, ¿ya?
se emite un papeleta de recepción de carga o de contenedor, que se emite para cada contenedor. O sea, un barco que trae 9.000 contenedores, loco está vuelto loco haciendo unas 9.000 planillas, pero tiene que hacerla. Cuando eso se emite, ahí es donde la aduana arroja, ¿cierto?, la información que tu contenedor salió con aforo físico. En ese caso, ¿cierto?, cuando tú ya sabes que tiene aforo físico, para el camión Rampla no invertiste plata ni perdiste dinero por el flete falso. ¿Por qué? Porque no te han dado el tarjetón de entrega. Se le denomina tarjetón a un papel. Exacto, un papel donde te dice la fecha y hora de entrega. Exacto. Pero para que esa hora de entrega sea efectiva, tu contenedor tiene que estar sanito. Tiene que salir sin problema o después de un aforo. Entiendo. Pero si te dicen que tiene aforo, no vas a tener tarjetón, porque tienen que hacerte el aforo. Entonces, en ese caso, yo no sigo el camión de un amigo, ¿sabe qué? Dejémoslo por unos 10 días más porque tiene aforo. Y ahí en ese caso, cuando ya sabes que tiene aforo, el agente de aduana comienza a preguntar a la aduana: oiga, amigo, ¿cuándo van a inspeccionar? ¿Cuándo van a inspeccionar? ¿Cuándo van a inspeccionar? Inspeccionan hoy día, mañana, y ahí le otorgan una fecha. Y ahí sacan el contenedor completo. Y dicen: a ver, ¿qué es lo que trae usted? Factura, packing, y empiezan a revisar las cajas. Claro. Si el fiscalizador anda de buena, ¿cierto?, te va a revisar un par de cajas, porque está el fiscalizador y está la cuadrilla. Le dice: amigo, usted trae cada caja de allá, de allá, de allá, y me la abre. Ahí van los muchachos con las cajas, la abren y sacan la. Hay que traer polera. ¿Qué caja es? Ah, perfecto, polera. ¿Qué dice aquí? Algodón. 100% algodón. A ver, tráigame la camiseta, la etiqueta. 70% algodón, 30% poliéster. Ay, ¿qué pasó aquí? Y ahí sonaste, porque estás declarando algo que no es lo que tú trajiste. Me ha pasado que los fiscalizadores, por hacer eso, abren todas las cajas. David, día y medio con el contenedor ahí, día y medio. Justo tomó seguro, ¿cierto?, el cliente, y fue el liquidador a asistir para que no se robaran nada. Tuve que colocarse una carpa ahí para dormir. O sea, no así, pero se estuvo muchas horas y dependiendo del fiscalizador. Como viceversa, 2 cajas la abren hasta movido, que son todos dispensadores de agua. Listo. Y chao. Para el LCL es otra la figura. Cuando tú inscribes directo, o sea, aquí vamos a hacer un retroceso porque es que un poquito más atrás. Cuando desconsolidan el contenedor, está el contenedor y dejan la carga al costado del contenedor. Cuando son directas, cuando yo inscribí directo, ¿ya? Esa desconsolidación se hace de 2:30 a 4:30, siempre en la tarde. Para yo poder, ¿cierto?, asistir y poder que me entreguen esa carga directa, tengo que estar antes del desconsolidado, porque la gente ahora me hace ingresar al recinto antes del consolidado. Entonces, cuando se desconsolida y está saliendo la carga, se emite la papeleta de recepción donde dice tiene aforo. Y mi camión ya está ahí, porque si yo no lo hago ingresar antes, ese camión no me ingresa y no puedo retirar directo. Exacto. Entonces, el huevo o la gallina. Y prefiero el huevo porque si no está el camión, la carga de Michael, ¿qué pasó a ti? Entonces, en definitiva, no sé, con la factura que tuviste Puerto Colombo, me sale más barato el flete falso, porque me cobran un 40% del total. Si me cobran 85, 90 lucas, claro, tengo que pagar 40 de costo extra. Pero ya el cambio de condición de directo a indirecto en Puerto Colombo son como $150. Más almacenaje, más posicionamiento, ahí 3 gambas fáciles. Así que siempre, amigo, siempre yo voy por enviar el camión nomás y se haya aforo. Ahora no lo estoy enviando porque se caía aforo. Sí. Así que no lo envío, no, ¿y para qué se haya aforo? ¿Para qué lo voy a enviar? Para que me cobréis 40 lucas, no, que está ahí nomás. Y todas las cargas con aforo. Entonces, ahí es cuando uno se diferencia el full del LCL. Pero fíjate en los detalles que explicamos, o sea, hay que... yo no sé si habré hecho ya más de 10.000, 12.000, 14.000 internaciones y en los diseños que llevo, pero esto me lo aprendí, amigo, de memoria, siempre y siempre ha sido así y siempre va a ser igual. Pero son detalles, son momentos en los que tú tienes que decidir si sí o no.
llaman por teléfono y que hay como Maradona, así, no sabéis qué hacer. Entonces, cuando ya lleváis la parte así, amigo, cancélelo, no va, listo, no hay costo y te la jugáis nomás. Por eso es un tema de estrés y cuando manejáis 50, 60, como 70 cargas entre nosotros, claro, ahí te da ataque de colon. A mí todavía me da ataque de colon que no debería darme, porque ya llevo mucho tiempo en el rubro, pero a veces sucede. Te juntan 3 cargas y tú decís, ya, ¿cuál primero? Ya, y ahí empieza, ¿cierto?, la decisión, la experiencia, más los colegas de puerto. Ahí es todo un staff que hay que mover, pero para ambas cargas, full o LSL, hay momentos donde sabemos, ¿cierto?, si hay aforo, y en ese mismo momento, en minutos, tenéis que dejar de hacer lo que estáis haciendo para salvar la situación y abaratar, ¿cierto?, los costos. Claro. Entonces, es preciso el momento, es uno solo. Sí. Michael, otra pregunta. Tú dijiste que en San Antonio tú trabajas con Puerto Columbo. Sí, claro, está STI, está SAAM, está, Correcto. ¿cierto?, hay varios. ¿Y en Valparaíso? En Valparaíso tenemos SAAM Placilla, Sí. tenemos Texval, tenemos Teporval y tenemos Puerto Columbo. Con los 4 he trabajado, pero entre comillas, Puerto Columbo es el más caro. Me dicen Puerto Corrupto, cállate. De hecho, eso te quería preguntar, ¿quién elige el terminal extraportuario? ¿Eso viene asociado a la naviera? ¿Está asociado con quién tú trabajas? Te Mira, pregunto eso porque yo, no sé si te lo mencioné tiempo atrás, mi hermana trabaja en SAAM extraportuario. Y yo sé que ella me puede incluso facilitar bajar algunos costos con un jefe de ella. claro, En mira, caso que llegara ahí, a SAAM. Pero yo no claro. sé si eso lo manejo yo. No, lo que pasa, tú lo que puedes manejar es el contenedor full. ¿Recuerdas que cuando el contenedor, o sea, llega el barco y se bajan los contenedores, yo, antes de eso, unos 5 días antes, tengo que ir a la naviera y corregir el documento, el house deal, y presentar una carta de responsabilidad. Esa carta de responsabilidad indica a la naviera que yo, ¿cierto?, como nuestro embarcador, la liberamos de responsabilidad, ¿cierto?, del transporte del contenedor y nosotros pasamos a ser los responsables. Sí. Porque tenemos el master bill de la naviera que va consignado a MAP Logística. Por tanto, hasta ese momento la naviera es dueño y me consigna a mí. Y yo mediante esa carta de responsabilidad digo, amigo, usted ya no es más el dueño. Soy yo el dueño de la P, pero se lo, ¿cierto?, endoso y consigno a mi cliente final. Y es en ese momento donde yo digo, necesito que este contenedor llegue, ¿cierto?, a SAAM extraportuario, a SAAM San Antonio, para que de ahí lo retire. Entonces, ¿qué hace la naviera? Pesca la carta responsable de todos los contenedores y dice ya, este va, él me dijo que, ¿cierto?, quería a SAAM, él me dijo a Teporval, él me dijo a CPI, y todos los contenedores, ¿cierto?, van bajando y los portadores los van llevando a los terminales que yo le dije, ¿cierto?, que entregara para yo retirar de ese terminal. Por eso hay carros full que seguramente en SAM lo retiran, porque ellos manifestaron, o en la carta de responsabilidad indicaron, que ese terminal lo necesitaban porque es más barato, porque es más económico, 10.000 factores. Okay. Pero en el full, yo como cliente final, le indico al embarcador, amigo, manifieste donde yo le digo porque me gusta ese terminal porque te cobra amarillo. Okay. Está lo mismo. LSL es imposible, porque ¿cómo colocáis de acuerdo a los 10 personas? No, yo creo que STI, el Texval, no, yo, no, ahí te quedan embarrados. Claro. Entonces, para la carga LSL, lamentablemente, trabajamos con el más rapidito, con el más eficiente, con el que tiene espacio, o yo les voy a contar aquí algo, ya, un secreto. Nosotros sí no lo hacemos porque nunca me ha gustado esa relación con los terminales. Hay un concepto que se llama revenue, ¿ya? Que hay algunos embarcadores y NVOCC, que después vamos a dejarlo como armadores, ya como empresas que arman los consolidados. Okay. Después más adelante, porque se van a confundir más todavía, pero vamos a dejarlo, ¿cierto?, como NVOCC. Esos NVOCC eligen, ¿ya? Eligen al terminal porque el terminal
les devuelve cierta cantidad de plata. Dice, mira, tú me pasáis los contenedores, los desconsolidamos y yo te paso $100 por cada contenedor. ¿Por qué pasa eso? Porque en situaciones en que no tenemos mucha carga, yo como embarcador le paso mi carga al SMBOCC para que él tenga un contenedor cierto completo con varios clientes. O a veces los embarcadores no tienen carga y me lo pasan a mí y yo armo un contenedor. Entonces vamos haciendo contenedores propios o entregando la carga. ¿Se recuerdan que nosotros tenemos muchos puertos de China donde sacamos la carga? Sí. Pero si tú me pedís el puerto de Fusó, probablemente yo te puedo decir, sí, tengo de Fusó, pero no voy a poder hacer un consolidado propio porque tengo 3 metros cúbicos y no voy a meter 3 metros cúbicos en un 40 NOR, me va a quedar volando. Entonces yo le entrego esa carga a otro embarcador para cumplir con tu servicio y cierto para poder llenar el consolidado. Entiendo. Eso me sale más caro, pero tú no lo sabes porque yo en definitiva mi misión es traer tu carga a Chile independiente como lo haga. Si yo voy para allá y me la traigo nadando, da lo mismo. O sea, es un ejemplo ya porque tengo que cumplir con normativas específicas. Pero puedo hacer consolidado propio o hacer consolidado con otra naviera. Sí. ¿Ya? Y cuando yo hago consolidado con otra naviera para juntar carga, ¿cierto? Esos NVOCC reciben un revenue. Por tanto, para mí que van a recibir el revenue del terminal que más plata les dé, y probablemente conversaron con SAM, conversaron con Texval, conversaron con SDI, con Puerto Colombo, y Puerto Colombo el que más beneficio. Entonces, vamos entregando la carga. Entiendo. Un tema de Así, rodilla más que nada. claro, así funcionaría. Mientras cierto terminal sea más rápido y también tenga más horquilla, así. ¿Para qué estamos con cosas? Hay terminales que tienen dos horquillas, tienen que turnarse para ocuparlo, en cambio otros tienen cierto, trabajan de dos horquillas transparentes, entonces ya tienen harto movimiento y van sacando más rápido la carga. Entonces hay un montón de mix, pero para el full container, el cliente final decide en qué terminal puede retirar el tarro. ¿Ya? Entiendo. Para el NSL lo decide el embarcador, el NVOCC, el armador. Aquí hay un juego entre todos los embarcadores, ¿cierto? A veces el transporte de una carga me sale más barata porque la hago yo, se la paso a otro, otros me pasan, y en realidad es cumplir con los servicios, porque tenemos harta carga, pero no para sacar cierto un consolidado tal vez propio de cada puerto, porque no tengo carga de cada puerto, ¿cierto? Pero se cumple el servicio. A nosotros nos sale más caro, pero buscamos también la posibilidad de que sea un servicio óptimo y de calidad. Y aparte que estamos nosotros atrás siguiendo el negocio, no es que te embarque que hay, sino que yo me preocupo de hacer seguimiento, de conseguir BL, de hacer mis BL, de timbrar. En definitiva, nos dedicamos a la logística completa. Exacto. Muy bien, gracias Michael. Oye, una duda con respecto a la información de la llegada de los barcos. ¿De barco? Ya. ¿Esa información es pública o solo la manejan ustedes? La que te mostré yo en la hojita, ¿Sí? es pública. La primera, mire, si tú te metes a www.porvalparaíso.cl, aparece esa programación. Ok. Si quieres puedes meterte ahora, www.porvalparaíso.cl, ¿cierto? Y va a aparecer planificación liguera. Al costado derecho dice programación de naves, planificación naviera, tú estás clic y es visible para todos. Bueno. Lo que pasa es que cada naviera tiene sus barcos. Claro. Y cada barco tiene viajes. De repente tú ves dos barcos del mismo nombre, mala suerte, se cruzan los barcos del mismo nombre, pero uno tiene viaje 2054A y otro 2054. Y tenéis que saber en qué viaje viene tu carga. Claro. Porque a veces podéis mandar tu arrán y decir, no, ya sabéis que llega el 19, y en realidad tu barco llega el 22, porque va a venir otro barco con otro viaje. Exacto. Entonces también hay que poner ojo. Si aquí no se te puede escapar nada, porque algo de un condoro que uno se manda y, uy, mi amigo aquí. Yo, el único rubro, amigo David, el único rubro que tú pasas de ser, ¿cierto?, un super funcionario al más penca que puede haber en un mail. Ya. Tú en medio mail, no, felicitaciones, Mike, y después me equivoqué, pucha, Mike, el problema, ¿verdad?
Entonces, bueno, sí, ¿es bipolar o funciona así? Claro. Pero en realidad es así, o sea, tú lo llamas telefónica, amigo, no se preocupe, ¿sabe qué? Su carga se retira mañana. Te manda un mail a la gente, bueno, no, sabéis que me equivoqué de referencia, no era la tuya, era de la otra. ¿Sabes qué? La gente ahora se equivocó, señora, no podemos saber, pero ¿y cómo si me dijiste y a vendí la carga? Y así por mi amigo. Entonces, antes de dar una información, yo la chequeo 2 o 3 veces. Por eso, y me ha pasado, mire, todo esto yo lo he aprendido con la experiencia, porque esto no te lo decía en ninguna parte, porque todos andan súper ocupados. Entonces, nadie te va a enseñar la carga, Sí. nadie te va a enseñar esto, con la experiencia. O esta pega es como ser futbolista casi. Si uno gana, Oh, no, somos ojalá, los campeones del mundo. Si no, ojalá fuera así, porque ganaríamos mucha plata. Pero ahora la estamos perdiendo, mi amigo, con el alza. Con el no, alza me ahora imagino, me imagino. estamos, o sea, mire, no es que estemos perdiendo, pero no estamos ganando mucho. Estamos Ya. manteniéndonos y ver qué sucede. Mm. Pero no, ya quedé con tragedia, o sea, ya hubo una segunda alza que empezó a regir de ayer. Todos los barcos que saltan por esa fecha, Ya. ¡pum! Alza. Enero Wow. viene otra y después, en definitiva, vamos a seguir subiendo. Entonces, yo creo que más que asustarnos, hay que darle cierto esa alza al cliente final, ¿no? Sí. No, Bueno, no. es que es para todo, porque después se transmite. Nosotros nos suben los precios alguna vez y tenemos que transmitirlo al Sí, cliente final, pues es una cadena. sí, pues, en Es una definitiva cadena. yo voy al centro ahí a estación central y digo, mía, estoy pagando y yo mismo los traigo, pero en definitiva no hay mucho que Exacto. hacer. Hay que transferirle al cliente final. Oye, Así ahora que que no estamos es, hablando de costos, Michael, quería ya, preguntarte un poco sobre eso, de lo que hablaste, porque mira, ya, bueno, ya tengo claro que sobre $1.000 el agente de sí aduana. se ocupa gente aduana. Pero cuando me Ya, presentaste esa provisión de fondo, quedé con dolor de guata. Entonces ahí uno piensa ahí, sí, pucha, sí, mira, entre ir para allá y para acá, prefiero hacer esa cuestión que pagarle a la gente la mm, aduana. claro, mire, yo le voy a explicar. Acá tenemos varias escenas que se pueden cumplir. Em, todo, todo monto que yo indico es CIF Sí, o valor aduanero, que es lo mismo. sí. Valor de mercancía más flete más seguro. Mm. Si ese valor es menor a $1.000, tengo la opción de no ocupar agente de aduana. Pero si no lo ocupo, la carga no va a salir sola del terminal. Así que parto de la base en que yo, representante legal, voy, ¿cierto?, a hacer todos los trámites. Primero, ¿cierto?, tengo que ir al terminal para que me entreguen información general de la carga para poder hacer la declaración de ingresos, ¿cierto? Tengo que ir con los DLs, con factura, con packing, con certificado de origen. Si estoy en Valparaíso, tomar el auto, ir a la aduana que está en Buchef, ¿cierto? Un poquito más atrás donde está el edificio de la CSAB. Sí. Me meto, ¿cierto?, a la parte de la declaración de ingresos de importaciones de las DIPS y le digo, ¿sabe qué, amigo? Vengo a hacer declaración. Esperar pacientemente a que alguien te ayude porque en definitiva Servicio yo, público. sí, y aparte yo podría, ¿cierto?, ayudarte a hacer una declaración de ingresos simplificada porque llevo harto tiempo, pero así todo, mi amigo, me quedarían dudas porque si yo como representante legal, ¿cierto? Hoy, con mi producto, yo voy a saber cuál es la partida arancelaria de mi producto, no lo voy a saber. Si traigo polera, me dice, ¿cuál es el HS code de su carga? Cagué, no lo sé. Y si Entiendo. traigo varios, tampoco, tengo que clasificarlo uno por uno. Ya ahí, nada, ya nos perdimos. Hay que esperar a que el fiscalizador nos ayude, ¿cierto? Después de eso, vamos a tener que ir al banco a pagar. ¿Por qué? Porque tienen que colocarte el timbre, ¿cierto? Al banco, porque si tú vas con tu celular, no creo que lleve una impresora para imprimir el comprobante de pago. ¿Cómo demostráis, cierto, el fiscalizador allá en terminal tributario que pagaste? O sea, vais a la aduana, después al banco pagáis. Ahí con ya tenéis que llevarte una carpeta de una mochila, porque la cantidad de papeles. Después de eso tenéis que subir al terminal transportuario, ¿ya? Y cuando llega al terminal transportuario, amigo, ¿usted representa legal? Sí, perfecto, su carga tiene aforo. Oiga, pero vino usted, su carga tiene aforo.
Y ahí, mi amigo, usted dice, oiga, ¿y cuándo tengo la foto? Mire, llame al teléfono, ahí, porque no sabemos cuándo. Ya perdiste plata en benzina, tiempo, ¿cierto? Subiste al terminal. Nadie te va a decir, amigo, pase por acá, bienvenido. No, hay las bloqueas, todo, bajando y tú, rogando que ¿cierto? Una idiota de la paleta, ¿cierto? De la horquilla no te pasa a llevar. Porque tenemos un sendero para caminar, ¿cierto? Pero las horquillas pasan a la medida, ¿no? Entonces pasan los controles por arriba, ojalá que la vista que no se le suelte, porque hasta aquí no llegamos. Y en definitiva entráis y no sabéis dónde ir. No sabéis dónde está la oficina, ¿cierto? Dónde te van a fiscalizar, no sabes dónde tienes que ir a facturar, no sabes, ¿cierto?, quién te va a entregar la guía de despacho, ¿cierto? En definitiva, ese es un segundo viaje, de Santiago al puerto. Después de eso, ¿cierto?, que te fiscalizan, tenés que empezar a pagar y esperar para que sencillamente tengan el visto bueno. Si es que, de todo lo que dijo yo, probablemente me he saltado más de algún paso, porque lo estoy resumiendo. Entonces, si usted me dice, amigo, voy yo, de alguna forma sumaría primero. Si tengo caro un vehículo bencinero, ya, me voy a echar pata en benzina y vuelta de peaje. Y esa parte de vuelta de peaje, yo creo que se iguala al honorario de la gente de aduana. Ahora, porque los costos del terminal portuario te lo van a cobrar igual, del extraportuario, Puerto Columbo, o de cual sea. Vayas tú o vaya quien sea, da lo mismo, te van a cobrar igual. Sí. Y en definitiva, cuando tu factura es más de $1.000, de 1.001 hasta el infinito, agente aduana pegado sí o sí, porque no hay opción, ya tenéis que ocupar. Y la tercera opción, que es solamente, pero solamente así con Arial 48 y marcado en negro, ¿cierto? Es cuando ocupas Courier, DHL, FedEx o cualquiera. Eso sobre 3.000. Solo Courier hasta $3.000. Desde 1 hasta 3.000, el courier te desaduana, te hace todo y te cobra, ¿cierto?, mediante dos opciones. Llegando a tu casa cuando entrega el producto, ¿cierto?, con la declaración de ingreso y guía de despacho, o la opción 2, que te manda un correo electrónico cuando encuentra en tu casilla, ¿cierto?, y te dice, mire, llegó su carga, tiene que pagar, haga transferencia a la página, y que esa página, amigo, no funciona nunca. Te dan el link de pago, así clic y está caída. Después tenés que llamar a un ejecutivo cuando te contestan, porque los ejecutivos de Chile no están acá ubicados en Chile. No, están afuera. Claro, están en República del Congo, no sé dónde están, pero la día que te contesten, puta. Sí, no, se lo responden nunca. Es trágico. Yo, amigo, que tengo cuenta con DHL y con FedEx, el ejecutivo me ha ayudado a resolver temas. Pero vos tenéis que pillarlo en la mañana, no sé si viene, está de amanecida, se tomó la última piscola y te responde, o después ya ahí lo perdí. Sí. Entonces, o sea, no es por pelar, yo digo las cosas como son, por eso me trae problemas. A veces ser como soy me trae problemas, mi amigo, pero yo digo las cosas que me suceden, si aquí es todo real. Y Flavio, que trabaja al frente mío, me va a discutir alegando solo con la muralla, pero pasa, si en realidad es un trabajo como de loco, pero para trabajar acá, ¿cierto? Y estar tan activo y empezar cosas, tenéis que tener un dejo de locura, pero bien manejada, bien no estar trabajando en el psiquiátrico, es tener algo así como listo. Oye, voy a hacer la última pregunta para darle oportunidad a mi colega ahí, Eduardo, porque si no se va a ir el tiempo. En la provisión de fondos que tú mostraste, ¿sabes que vi el cobro del seguro? Del seguro de carga internacional, ¿ya? ¿Sí? Ese seguro, bueno, el seguro que tú ya has hablado ya. ¿Sí? ¿A quién se le paga ese seguro? Porque se le paga a la gente de aduanas. Claro, ¿En qué momento se paga eso? Tenemos varias opciones. O sea, de partida hay más de una aseguradora, ¿ya? O sea, tú puedes llamar en Google, buscar una aseguradora, probablemente no vas a encontrar una aseguradora que te cotice seguro de carga. ¿Por qué? No saben. Simplemente porque no saben. La otra opción que trabajamos nosotros, ¿cierto? Es con
Lampard Schwartz, porque ellos años, mi amigo, años, ¿cierto? Trabajando con carga, por tanto son expertos en esa área. Y en ese caso, tú lo contratas con nosotros, ¿cierto? Nosotros tomamos la póliza a través de la página de Lampard Schwartz y al día siguiente me llega la factura exenta de Lampard Schwartz y la póliza tuya. Okay. Yo lo que hago, ¿cierto? Es enviarte las dos cosas, porque yo como MAP no recibimos un delta ni nada. Solamente transferimos, ¿cierto? La información a ti. La póliza más, ¿cierto? La factura exenta. Y lo que haces tú es pagarnos a nosotros el valor de la factura exenta al tipo de cambio que indique el Banco Central de ese día. Yo recibo la plata, ¿cierto? Y me la gasto. No, la guardo y una vez que, ¿cierto? Del mes con Lampard Schwartz, yo compro los dólares, ¿cierto? La llevo a AFEX o hago transferencia por AFEX y AFEX paga, digamos, a Lampard Schwartz el valor de todas las pólizas durante el mes. Okay. Así trabajamos nosotros por lo menos. La agencia aduana, téngalo por seguro que hace lo mismo, pero 1000% seguro que no van a transparentar la factura exenta. Ellos, en la provisión seguro, ¡pum!, $50. Yo no, yo le muestro la factura exenta de Lampard Schwartz. Entonces, son formas distintas de trabajar, David. No digo que la de la agencia aduana sea incorrecta, ¿ya? Pero lo que hacemos nosotros con Flavio y con el equipo de MAP es transparentar, es mostrar todo, ¿cierto? No voy a perder yo clientes por ser honestos como somos. Al contrario, yo creo que la gente nos eligió porque generamos confianza, porque hablamos las cosas como son. Pero esas dos formas, amigo, se puede trabajar tomando el seguro. Ok, gracias. Bueno, después tengo otra pregunta, pero yo creo que es para otro módulo, porque me gustaría saber... Pongámosle. Fabio, ¿podemos estar hasta las 4:15 de la mañana, no? Este mismo proceso que enseñaste todo recién, ya. Pero que proceda aéreo. ¿Es lo mismo? Casi porque acá en el aéreo hay solamente una buena opción. ¿Te acuerdas que en el módulo anterior vimos que el avión aterrizaba en la losa? Ya, aterriza en la losa, descarga con las grúas horquillas desde la losa hasta el terminal, que es una línea divisoria. Ya, la gente puede andar en el terminal, luego tú das un paso y está, ¿cierto?, en la losa del aeropuerto, donde aterrizan. Y eso no puede hacer, ¿cierto?, por normativa de la Dirección General de la Aeronáutica Civil. Pero de ahí hacia adentro están las cargas. Y cuando entra la carga, le toman posición en los racks. De ahí, ¿cierto?, arroja la información de esa. Recuerda que tanto en aéreo como en marítimo hay una papeleta de recepción de mercancía. Sí. Y esa papeleta de recepción de mercancía la hace el terminal. En este caso, en el aéreo, puede ser Fast Air, puede ser Depot Cargo, puede ser Teisa. En definitiva, cada aerolínea trabaja con un terminal. Y cuando ingresan los datos, en ese momento sale, ¿cierto?, que tu carga tiene aforo físico. Es súper sencillo porque llega el avión, saca la carga, ¿cierto?, va por la losa al terminal, el terminal lo ingresan, pum, aforo, y pasa lo mismo. Te dan una fecha y una hora, y viene, ¿cierto?, el funcionario, la revisa, la chequea, y ahí tú puedes entrar, ¿cierto?, al aforo más fácil, porque en el aeropuerto internacional tenemos 3 puertas. Puerta 1, donde ingresa carga para exportación, ¿cierto?, y para importación. Tenemos la puerta 2, que está al medio, o sea, tú llegas a la puerta 2, por favor, y entras en la puerta 2 y es una caseta, es una garita. Ahí tú das tu root, te dan un autoadhesivo, que te lo colocáis y a los 3 segundos se te cae. Mala, pésima calidad. Te lo colocáis y con eso tú podías entrar al terminal. ¿Cierto? Esperáis a que llegue el funcionario de aforo, sacáis la fotografía mientras está en el aforo, el cierto fiscalizador se va, coloca la firma y ahí tú puedes ya empezar a coordinar el retiro. Todo esto, amigo, yo lo he visto durante mucho tiempo en vivo y en directo. Así que es lo importante, porque
hay teoría y hay práctica, por tanto sabes los tiempos, sabes cómo hacerlo, sabes dónde dijiste, sabes los nombres, entonces en definitiva es súper bueno esto porque es teoría y es práctica. Así es. Como todo que se conjuga la juguela, pum, y sale un producto que es re entretenido. Muchas gracias, Michael, ahí por la ayuda. ¿Ya? Así es. Bueno, continúe, pues, Eduardo. Si tiene alguna consulta, alguna dudas. No, No, no lo escuchamos, Eduardo. no se escucha. Parece que tiene deshabilitado el micrófono del computador. No, está habilitado, pero pasa, Algo pasa. algo pasa. Lo bloqueó Puerto Columbo. Tan- Satélite de la aduana no tiene. satélite de la aduana. No, se escucha. Todavía no lo escuchamos. Yo cagando frío. No, esto es súper así, vos empieza a dar, toma charla ahí, te das cuenta que media hora con el micrófono apagado. Oh, sí. ¿Qué ha pasado? O cada talla que he visto por Zoom, Algo con el micrófono abierto. micrófono abierto. ¿Viste ese O niñito? te das cuenta de Del niño del volcán de la profesora. yo no lo he visto. No tenés que ver porque va a quedar grabado. Mira, Eduardo, en la parte inferior izquierda aparece el micrófono y una pestañita. Y ahí se despliega un menú de opciones y ahí selecciona un micrófono. Casi siempre te va a salir como la configuración del computador. Ahí Exacto. anda probando uno de los dos, porque casi siempre aparecen dos. Sí, sí, eso estaba probando. Ahí Ahí está. está. Ahí apareció. Ahí Ahora sí, se escucha, gracias. sí. Sí, no, todos los otros días me había pasado bien, pero no sé ahora qué pasó, que se cambió la configuración. La pregunta que yo tengo es con respecto, bueno, una de las preguntas con respecto al seguro. ¿El seguro funciona igual o similar al de los autos, donde, claro, uno paga la prima, todo ese tema? Y en caso de, no sé, algún accidente o incidente en el cual tenga que acudir el seguro, ¿tiene algún monto estimado de lo que va a responder o responde al 100% del daño? Ya, vamos a ir por parte de la explicación. El seguro de carga internacional, ¿cierto? La cobertura va a ser siempre de bodega a bodega y en base a una prima de seguro, ¿ya? Esa prima de seguro se cobra, sí o sí, se utilice o no se utilice. Me refiero a que vamos a pagar, yo tengo que pagar a la Short, ¿cierto? La cobertura del seguro, ¿exista siniestro o no exista siniestro? Si no, ¿cierto? Si la carga llegó sin ningún rasguño, espectacular, perfecta la operativa, y la inversión del seguro, porque es una inversión, ¿cierto? Pasa a ser un costo que hay que asumir para la parte final del producto. Si es que hay de alguna forma siniestro, lo que hace es nosotros, a través de MAP, citamos al liquidador, al lugar del siniestro, y esta ¿cierto? Asistencia del liquidador no tiene costo, ¿ya? No tiene costo. ¿Y qué es lo que va a hacer el liquidador? Va a ir ¿cierto? Al lugar del siniestro, y ese lugar del siniestro va a visualizar ¿cierto? Los productos. Si los ve dañados o ve que la caja está en mal estado, él mismo o te va a pedir a ti que abras la caja y que revise el producto. Si efectivamente fue daño de la caja, hay que dar aplauso al embalaje porque cumplió su objetivo, cubrir cierto al producto y evitar el daño. Por tanto, el liquidador dice muchas gracias, gusto en saludarlo, pesca sus cosas y se va. Y hace un reporte, cierto, a la aseguradora indicando
que solamente fue cierto un siniestro en donde el embalaje estaba dañado. Si es el embalaje más la mercancía, él va a hacer y gestionar la devolución de la mercancía que está dañada. Los seguros actúan sobre la mercancía que está dañada. O sea, si yo en un contenedor y hay 4 o 5 cajas dañadas, el seguro me va a responder por esas 4 o 5 cajas. Porque no tiene razón de ser que, cierto, cubra carga que esté en buen estado. Si en definitiva es para, cierto, ayudarnos a poder dilucidar dónde se provocó digamos, daño de esta carga y en definitiva hacer el proceso documental a través y con nosotros. Así que va a cubrir solamente la carga que está hecha tira. Y no hay deducible, o sea, no hay que pagar para que ellos asistan a ver, ¿cierto?, el siniestro. Ya, sí, sí, esa era la pregunta. Lo otro es, al momento de, por ejemplo, ya se pasaron todos los procesos de la carga en el LCL o el full container, pasaron todos los procesos. Por ejemplo, para nosotros sí o sí vamos a tener que ocupar LCL, por traer un container completo no estamos en condiciones. Pero Claro. al traer el LCL, al pasar por todos los procesos, toda la revisión, cuando ya está, entre comillas, la fecha y la hora para retirar nomás, porque ya pasó hasta por el SAC, consulta, ¿es necesario que se retire en camión? ¿Puede irse a retirar dependiendo de la camioneta, si es que caben los metros cúbicos o no? ¿O siempre tiene que ser un transporte cerrado? No, recordemos que todo lo que nosotros podamos decidir va en relación a su carga. Si está lloviendo, va a tener que ir un camión cerrado, ¿cierto? Si su carga, ¿cierto?, son varias cajas y su vehículo no es apto para movilizar esa carga, vamos a tener que buscar un camión 3/4. Ahora, si usted trae 5 o 6 cajas y va, ¿cierto?, en un furgón escolar, da lo mismo, lo hacemos ingresar, siempre y cuando lo importante es medir y considerar las cajas que están en el packing list para saber si su vehículo es idóneo para transportar. Eso es lo importante. Usted tiene un vehículo, ¿cierto? Tiene que ingresar, pero antes de llevarlo, antes de ir usted manejando, corrobore que los metros cúbicos, que las medidas de las cajas puedan entrar en su vehículo. Eso es el único requisito. Ah, ya, perfecto. O sea, en el caso de nosotros, por ejemplo, yo engancho el carro de 4 metros, más lo que hace la camioneta o el camioncito o Su mini. vehículo puede entrar al terminal extraportuario, ¿cierto? Tiene que darme los datos del vehículo, del chofer, ¿cierto? De la persona que maneja, contacto celular y el número del carro de arrastre. Junto con eso, el chofer debe llevar los equipos de protección personal, casco, bototo, claro, ¿cierto? Y chaleco reflectante, porque de otra forma no va a poder entrar. Y cuando usted entra en su vehículo, ya sea propio o tercero, quien sea, solamente entra el chofer. No puede entrar un acompañante. Solamente el chofer. Ya, perfecto. Sí, esa era la duda, porque preguntar si es que podía llevar un pioneta aparte o algo así, o solamente todo es que, en definitiva, ¿sabe por qué hay que llevar solamente el chofer? Porque el terminal extraportuario, en lo que le cobra, ¿cierto? Hay un concepto que es carguillo y movimiento de la carga sobre el camión. Entonces ellos, ¿cierto? Si tienen que colocar 10 cajas, la van a hacer con la transpareta, la van a hacer, ¿cierto?, a lo mejor a mano, con lo mismo como lo hagan. Ellos se encargan de cargar. Usted lo que tiene que preocuparse es de salir con la guía de despacho que da el agente de aduana y con la declaración de ingreso, porque ese es el único documento en ruta que va a acreditar que esa carga es suya. Los carabineros van a hacer la guía de despacho, pero de la declaración de ingreso no tienen información, no tienen nada, no saben lo que es una declaración de ingreso. Pero sí la guía de despacho, porque es el documento nacional que acredita el traslado de una carga a otra, ¿cierto? Evitando que pensemos que esa carga es robada. Claro.
¿Y ahí la guía de despacho la emite el terminal extraportuario o uno tiene que emitirla como empresa? No, la guía de despacho la emite el agente de aduana. Ya Ah, como ya. usted está ocupándolo a él como Ujú. empresa, ¿cierto? Como empresa para realizar el proceso de importación, ellos siempre emiten la guía de despacho. Ya. Bueno, esa era la consulta. El resto, el compañero David se encargó de preguntar y aclarar otras dudas por mí también, así que no, nada más que preguntar. Mira, no sé si se ve, mira, esa es la póliza, ¿ah? ¿Se ve? Esa es la póliza, o Ya, sea, la factura de que la llega de empresa de Lamp seguro. Schwartz. Lamp Schwartz, ¿viste? ¿Cachai? Esa es la que emite Lamp Schwartz y en definitiva, ¿cierto? Esa factura está al revés, así que vamos a tener que activar mira, eso ahí te va a mostrar el valor de la factura. Por tanto, ese Ah, valor, ya. ¿cierto?, de la factura es el que va en la póliza. Por tanto, yo no te puedo engañar, yo no puedo sobrevalorar porque en definitiva es lo que va a mostrar, ¿cierto?, el documento y la factura exenta. Y los alemanes, usted sabe que alemanes, suizos no se prestan para ese juego. Pero en definitiva, ¿cierto?, así va, así va a funcionar. Ya. Yo estaba aquí dentro de todos los papeles buscando, ¿cierto?, una guía de despacho, pero ya vamos, en definitiva, bueno, cuando hagamos como el resumen ahí después de todo esto, el resumen que hagamos de, la, de esta charla, de este curso, seguramente ahí vamos a hacer uno global en donde podamos darle instancias de antes que me pidan documentos para poder mostrarlo y puedan familiarizarse, pero en realidad todo va físicamente demostrado. Eso. Muchas gracias. ¿Mm? Súper bien. Por lo menos este es un tema bien, bien delicado, ¿eh? Hay que estar atentos, ensayar, pronosticar, prevenir. O sea, hay varios pasos, como bien decían delante, claro, son harta secuencia que hay que no dar por alto y prácticamente también estar en revisión constante, chequeos. Así es que, Sí, pues Flavio va a tener que sufrir todo eso. claro, claro, yo por lo menos ahí el consejo, no sé, ojalá puedan adquirir un programa de recordatorio o aunque sea una planilla Excel que ustedes se ordenen, más que nada, que ustedes la manejen ordenadita. Yo por lo menos ocupo Trello, es una aplicación que más que nada sirve para el modelo Kanban, que es como para estructurar tareas. Pero Trello, la pizarra esa la transformé para hacer procesos de tareas. Y ese proceso de tarea claramente uno se va haciendo recordatorio. Ahora lo mejor, el consejo más sencillo es una pizarra corcho con los POSIT. Ahí se ordenan harto. Eso mismo, yo todavía ocupo los post-it, pero estos virtuales así. Claro, claro, totalmente. Sí, Pero ahí la clave es ser bien ordenadito y estar sí. ahí chequeando todo esto a cada rato. Bien, pues muchachos, espero que haya sido una jornada enriquecedora. Yo creo que esto claramente va a ser más significativo el día que ya pasen a vivenciarlo. Prácticamente ahora igual viene una tarea que vamos a hacer una simulación con Michael, Sí, que así después es. la parte, ya cuando terminen todos los módulos teóricos, viene una parte práctica y ahí son simulaciones. Claro. Así que, Mira, y tengo otra duda que estaba leyendo más o menos y no me recuerdo si lo aclaré o no. Con respecto al seguro. Ajá. Con respecto al seguro, ustedes cuando, entre comillas, ya la LCL la desconsolidan, eh, uno igual puede estar ahí viendo o recibiendo las cajas o solamente el personal de ustedes o del terminal extraportuario.
usted dice cuando se entra, ¿cierto?, el camión y comienza el desconsolidado, que uno Claro. pueda asistir a ver eso. Ujú. No, porque entra el camión, ¿cierto? Y hay que registrar al camión y a la persona. Claro. La única forma que yo he hecho entrar a alumnos es para hacer las clases, que el mismo Puerto Colombo me lo autorizó. Y me pasó, ¿cierto?, las punteras a los zapatos, y un montón de cosas. Pero entrar así, asistir a ver algo como persona así que entre, no, porque te van a pedir en el gate control el registro, a dónde vas, qué es lo que estás haciendo. A lo mejor, si tú vas manejando, ¿cierto? Como conductor a tirar tu carga, ahí vas a entrar con el vehículo. Ya. Y consulta, entonces, la última pregunta, y con esto no lo molesto más. Al momento de, entre comillas, detectar la carga que venga con algún daño o algo, ¿son ustedes los que se dan cuenta o uno Sí, cuando ya le llega definitivamente al... No, nosotros nos damos cuenta porque cuando están, ¿cierto?, realizando la faena de desconsolidación, el agente aduana saca la foto, ¿cierto?, y nos envía al correo electrónico. Yo, ¿qué es lo que hago? En el mismo momento, esa información se la mando al cliente y le digo, estimado cliente, la carga viene de la siguiente forma. Citamos el liquidador de seguro a su bodega, o, ¿cierto?, usted me da la instrucción de que el cierto liquidador vaya directamente al terminal. Siempre, 100% de los casos, esa, ¿cierto?, revisión es en planta del cliente, porque si yo espero que llegue el liquidador allá, probablemente no vaya a entrar y la carga ya no es de retiro directo, sino que pasa al almacenaje. Por tanto, se retira esa carga con la fotografía, ¿cierto? Yo se la mando al liquidador de seguro y el liquidador de seguro, Michael, esa carga, ¿cuándo está llegando, ¿cierto?, a la bodega del cliente? Si la retira usted mismo a las 4 de la tarde, ¿cierto?, usted no va a salir a las 4:15 de la tarde, va a salir a las 6:30, un cuarto para las 7, porque tiene que cargar su vehículo, tiene que esperar la factura del terminal, ¿cierto?, extraportuario, el agente de aduana tiene que pagar esa factura con la provisión de fondos, luego de eso vuelve el agente de aduana, le dan el ticket visto bueno, la luz verde, y recién usted sale con destino a Santiago. Por tanto, le puede decir, ¿sabe qué? Voy a estar tipo 9:30 en mi casa. Si es que ocupa el transporte de nosotros, se entrega al día siguiente hábil durante la mañana, ¿ya? Entonces le digo al liquidador, ¿sabe qué? Va a llegar tipo 12 y el liquidador va a su dirección, está ahí cuando llegue el transporte y él ya visualiza que las cargas vienen dañadas. Y ahí yo tengo que estar toda la tarde del día anterior y todo el día esperando que llegue el liquidador, entregarle los datos suyos, ¿cierto?, el número de patente, cómo salió, la fotografía, el teléfono mío, y eso es ya netamente logística. No, eso, ahí me quedó claro. ¿Ya? Súper. Oiga, Eduardo, no es molestia, o al contrario. Para eso es la mentoría, que para eso hay que aclare sus preguntar todo. dudas, sobre todo también si van surgiendo en el camino, si ya están interviniendo, ya han buscado proveedores, han negociado, han visto algunas tarifas, sobre O de otro todo, modo también, pues, claramente, sí. pues de otro módulo, y también ya con esto y el siguiente módulo ya van a empezar a hacer sus simulaciones, a sufrir con los números y a hacer algunas simulaciones de evaluación de costo, Madre que tiene una riesgo, calculadora científica. una calculadora científica, claro. Así Yo que, tengo la no, bien, básica, pues. esta es mi hermana chica, le digo yo. Espera, tenemos la misma. Yo soy humilde, yo con el celular nomás. Nada más. Con el celular hago todo. Claro. Yo soy medio piti, así que ocupo la calculadora grande. La ¿No? grandota. Claro, no, sí, soy medio piti, necesito la calculadora grande. Claro. Así que Nuestro esa mejor calculadora la van a ocupar en el siguiente Yo módulo. creo que sí. Y el Yo módulo creo 9, que en el siguiente módulo, o también ya cuando veamos el 9 es cabezón, porque ahí viene ya todo el denso. Sí, es cálculo de seguro, vamos a hacer probablemente un cálculo de exportación. Claro. Exportando,
¿cierto? Algún ejemplo de ejercicio de salmón, de flores, donde hay embalaje primario, secundario, como la zona cierto primaria, los costos de consolidación, costos de transporte, así que ahí van a estar harto rato. Va a estar muy bueno ese módulo porque queremos llegar a eso algún día. Sí. No, pero eso se hace, o sea, iba a ser de exportación, porque como me gusta complicar las cosas, no, es hacer cierto al revés, porque ¿por qué de exportación? Porque el proveedor, en el caso suyo, que compran, él es el que va a calcular. Pero como yo voy a hacerlo a ustedes pensar qué tipo de embalaje, ¿ya? Ustedes van a simular ser los exportadores. Por tanto, ustedes van a tener que calcular para poder entregarle a un comprador ficticio, ¿cierto? El embalaje y los datos. Y eso me va a interesar porque vamos a calcular peso neto, peso bruto, embalaje, medida. Y ahí me va a quedar claro, largo, ancho y alto, ¿cierto? Y voy a tener la respuesta, por tanto, después de un rato que trabajen en grupo, vamos a ir dando la respuesta. Todo esto sería, ¿cierto? Bueno, digo y en directo con una cerveza helada, pero bueno, la pandemia nos tiene mal, nos tiene encerrados. Claro, vamos a ver qué dice tu presidente ahora. Creo que iba a dar un comunicado de prensa, parece. Va a salir sin mascarilla. Claro. Lógico. Va a decir todos los emprendedores a encerrarse. Todo lo que sea transporte no sirve, no va a funcionar. Todo lo que es transporte y logística no va. encerrado. Así, por mi amigo. Chuta. Y el Tratado de Libre Comercio, ahí no llega. Claro, no, ahí no llega. Ahí nos morimos todos. Claro. Sí. No hay cómo hacer negocio, no Claro. tendríamos cómo. Al trueque nomás. Una pina de China como 6 lucas el costo, sin tratado de comercio, claro. No, me pongo a hacer malabar en la calle con eso ya. Claro. A venderlo en la playa, ¿no? Sí, nada más. Ya, muchachos. Entonces, que estén muy bien, que tengan buen descanso. Y ya nos estamos viendo mañana. No, pues, a ver, hoy día. Nosotros el lunes. Miércoles ya, El pues, lunes. que el lunes ya, pues. Sí. Mañana el otro Nosotros- grupo. ¿Qué me estamos? Chuta, ya se nos pasó el año ya. Se nos fue el año, ¿no? Increíblemente. Impresionante. Qué pésimo año, pero. Eso, muchachos. Un abrazo grande y Cuídense, estamos al amigos. habla. Saludos, Eduardo. Chao, gracias, David. Eduardo. Bien. Muchas Michael, gracias, Fabio, chao. gracias por todo. Chao, Que chao. descansen. Igualmente, gracias. Chao, chao.